Muy buenas tardes, reciban una cordial bienvenida a esta tercera charla del proyecto Produce, Capacitación para el Desarrollo de la Producción Porcina. Mi nombre es Verónica Araujo y en nombre de Provimi, Cargill y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra charla de hoy con el tema Aprovechamiento de remanentes en la actividad porcina en cumplimiento de la legislación vigente. Esta es la tercera de una serie de 4 webinars que estamos teniendo para todos ustedes. Adelante. Quisiera darles algunas instrucciones para que nuestro webinar se desarrolle de la mejor manera. A lo largo de las charlas y de los videos que vamos a estarles proyectando, es posible que surjan comentarios, consultas, aportes, que les solicitamos hacérnoslos llegar de manera escrita utilizando para esto el icono que aparece en la parte de abajo de su pantalla donde dice Q y A de preguntas y respuestas. Ahí pueden anotarlas y con muchísimo gusto al final de nuestra sesión daremos inicio a la parte de preguntas y respuestas. Adelante. Quisiera presentarles a la persona que hoy nos acompaña. Ella es Rebeca Gutiérrez Bermúdez y en un ratito voy a contarles un poquito más de su trayectoria. Pero para dar inicio quisiera comentarles un poco de la agenda que vamos a tener. Primeramente vamos a ver un video introductorio sobre el tema de cama seca en la producción porcina. Posteriormente tendremos la charla a cargo de doña Rebeca de aprovechamiento de remanentes en la actividad porcina en cumplimiento de la legislación vigente. Luego tendremos un video muy interesante sobre crédito a su medida de Fundecooperación para ver de qué manera podemos llevar a la realidad todas estas tecnologías, acciones que nos van a presentar en la charla. Y finalmente, como les decía, daremos respuesta a cualquier inquietud que surja durante la actividad. Entonces, si gustan, para iniciar, los dejo con este video introductorio. Adelante, por favor. Bueno, estamos en Jaris de Mora, en la finca TIH, Granja Porcina. Nos dedicamos a la producción de cerdos. Yo antes en mi granja lavaba los corrales con agua, entonces base a eso tuvimos una pequeña inconveniente, ¿verdad? Para los vecinos, para mí, que incrementó la gente de Senasa y el MAC a venir a guiarme con lo que es la cama seca y cambiar el sistema. En mis corrales de cemento yo uso lo que es burucha con una cantidad más o menos grande para que lo que es el agua de los bebederos, la excreta y los orines de los cerdos se retengan. Esa es la cama seca. Cuando yo veo la cama seca que está un poco húmeda, limpio esa parte y reemplazo por burucha nueva. La cama seca yo le aplico microorganismos para control de olores y plagas, como pueden ser moscas. Entonces ese es el trabajo de la cama seca. La cama seca me puede durar 3-4 meses siempre y cuando le dé un buen mantenimiento a las instalaciones. El material recogido de los corrales, de la porqueriza, la llevo a mi compostera. Ahí está bajo techo, donde le doy mantenimiento a seguir, que es con cal. Igual le aplico microorganismos, está protegido del agua y se le da continuo goteo cada 8 días, para un lado y para el otro, para que nos dé el secado
que nos va a traer un abono. El principal beneficio que he obtenido con la cama seca es que he podido seguir produciendo pegado a la legislación. En términos de manejo he tenido muchas ventajas. No tengo neumonías en los corrales, no tengo enfermedades, los cerdos se mantienen, hay buen crecimiento. Económicamente, en la electricidad me he economizado 60.000 colones mensuales. El agua, no tengo gasto de agua. Mi experiencia, hacia estos 2 años de trabajar en cama seca, es demasiado buena, la recomiendo. Yo motivo al granjero a que utilice ese sistema y que también de último nos va a dar un buen resultado para procesar un buen abono que nos va a dar dinero extra. Muy interesante realmente lo que oímos en este video. Y ahora quisiera presentarles a nuestra charlista invitada del día de hoy, a quien le voy a pedir habilitar cámara, por favor. Ella es la ingeniera Rebeca Gutiérrez Bermúdez, ingeniera agrónoma de la Universidad EARTH, que además cuenta con una maestría en gestión ambiental, tiene más de 18 años de experiencia en temas relacionados con producción sostenible y ha trabajado 15 años en el tema de manejo de remanentes pecuarios. Trabajó 12 años en el sector privado, donde fue encargada nacional del programa agroambiental de Dos Pinos y actualmente labora como encargada de la unidad agroambiental de SENASA a nivel nacional. Doña Rebeca, es un gusto tenerla esta tarde con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y el micrófono y la cámara son todos suyos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias de verdad por la invitación. Para mí, bueno, como encargada de la unidad agroambiental SENASA y por supuesto que para la institución es de muchísimo valor, ¿verdad? Poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en este tema de manejo de remanentes, enfocado principalmente dentro de lo que son las competencias SENASA al cumplimiento de la legislación y a la producción en armonía con el ambiente, procurando la legislación nacional vigente. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes un poco de algunos temas importantes para que dentro de lo que es esta ponencia podamos salir con un concepto claro de lo que llega a ser el certificado veterinario de operaciones, que es pues el permiso para que pueda funcionar los sistemas pecuarios y aquellos sistemas productivos que tienen que ver con lo que son sus productos de origen animal. De igual forma, en este caso específico, por la producción porcina, es importante comentarles un poco sobre el reglamento 37155-MAC, que es el de producción de la actividad porcina, y enfocarnos un poco en lo que viene a ser dentro del requisito del certificado veterinario de operaciones del plan de manejo de residuos, que serían podríamos decirle que 3 lineamientos que están con la regulación SENASA o dentro de la regulación SENASA, que viene a ser el reglamento 42367-MAC, que es el aprovechamiento de del último frente del sistema de tratamiento de aguas residuales en granjas porcinas, y la directriz de cama seca. Y también les quiero comentar un poquito de lo que es el reglamento 37017-MAC, que hemos notado que muchos de los sistemas de producción porcina también complementan con la producción de desarrollo ganado bovino. Y este reglamento, el 37017, tiene que ver con el aprovechamiento del purín bovino. Vamos a ver, es importante para iniciar esta presentación, es importante considerar que en Costa Rica, bueno, estamos regulados en la parte ambiental y en la parte de lo que es la distribución de la riqueza y del apoyo al sector productivo por el artículo 50, el que establece que el Estado procurará el bienestar de los habitantes, ¿verdad? Y apoyará lo que es la producción y el más adecuado reparto de las riquezas, y así también en este mismo artículo de la Constitución Política se establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente sostenible, donde pues en este caso, para que no se infrinja la ley o para que se trabaje a derecho, pues nosotros como pobladores o como ciudadanos tenemos derecho a reclamar por algún daño ocasionado, y nosotros como institución o como personeros públicos estamos en la obligación de poder defenderles este derecho que tenemos como humanos y como pobladores de Costa Rica a un ambiente sano y ecológicamente sostenible. Es decir,
En este caso, como productores, tenemos todo el derecho y la necesidad y el deber de producir proteína de altísima calidad en armonía con el ambiente, y nosotros como funcionarios estatales, pues poderles dar el apoyo para que ustedes puedan continuar produciendo, procurando el cumplimiento a la legislación vigente. En este caso, si vamos un poco más hacia abajo en lo que es el ordenamiento jurídico de Costa Rica, tenemos leyes, y en este caso tenemos la ley 8495, donde en la ley 8495 se establece este permiso de operación, que viene siendo el certificado veterinario de operaciones, el cual establece que todo sistema de producción pecuaria y de productos de origen animal debe de contar con el certificado veterinario de operaciones para poder funcionar. De aquí el certificado veterinario de operaciones, pues en su artículo 7º de la ley SENASS, 8495, establece los requisitos para obtenerlo. Tenemos un reglamento donde se establecen todos estos requisitos, todos los lineamientos, y dentro de los requisitos, y es una parte importantísima que ustedes hoy tienen que procurar y quedar como claros dentro de lo que es el desarrollo de su actividad, es que cuando se solicita el certificado veterinario de operaciones, ustedes como productores lo que efectúan es una firma de una declaración jurada, y en esta declaración jurada ustedes están dando fe de que conocen la legislación, de que conocen las medidas sanitarias, de que conocen las medidas ambientales, que conocen todos los lineamientos en los que usted se va a regir para desarrollar la actividad a la que está desarrollando o a la que va a desarrollar, en este caso, la actividad porcina. Es decir, para solicitar el certificado veterinario de operaciones, ustedes tienen que cumplir con la declaración jurada, y en la declaración jurada ustedes están dando fe de que conocen y que aplican para la actividad que están solicitando el CVO toda la legislación vigente y atinente a su actividad. Dentro de los requisitos de lo que se solicita para que ustedes puedan desarrollar la actividad porcina, tenemos un reglamento específico, que es el reglamento que regula las buenas prácticas para la producción primaria de cerdos. Y en este reglamento, en cada uno de sus artículos, se exponen, se presentan todos los lineamientos a cumplir, o muchos de los lineamientos a cumplir para poder desarrollar la actividad. Entre esos lineamientos o entre esas indicaciones, por ejemplo, que se presentan en el 37155, se describe el tamaño, por ejemplo, de la actividad, ¿verdad? O la clasificación de la actividad según el tamaño. Y ustedes pueden ver cómo va desde subsistencia, pequeña, mediana, hasta grande o megaproyecto, que va a depender de la cantidad de vientres o de cerdos en desarrollo que están ustedes manejando en su sistema productivo. Esta parte es importante que ustedes la conozcan, porque dependiendo del tamaño, la clasificación por tamaño del establecimiento, así son algunos requisitos que se van a solicitar específicamente en el plan de manejo de residuos o en el de tratamiento de aguas residuales. En el artículo 7º, también de este reglamento, el 37155, habla sobre lo que son las instalaciones y establece establece que toda persona física o jurídica debe de contar con instalaciones de granjas porcinas que cumplan con los siguientes requisitos. Entonces aquí vienen todos los requisitos en el artículo 7 que se deben de presentar, o mejor dicho, que se deben de cumplir para poder desarrollar la actividad. Certificado de uso de suelos, el plano catastro de la propiedad, donde se ubican las instalaciones, planos constructivos de las instalaciones y del sistema de tratamiento de aguas residuales, donde en esta parte, como les mencionaba anteriormente, por tamaño, por clasificación de tamaño, lo que son productores de subsistencia y pequeños son eximidos a presentar planos del sistema de tratamiento de aguas residuales. De igual forma, cumplir con todos los reglamentos generales de lo que es la evaluación de impacto ambiental, tener establecimiento de abastecimiento, de agua de calidad potable o suficiente, ¿verdad? Con suficiente cantidad y calidad para poderle brindar a los animales, y una serie de requisitos, ¿verdad? Como por ejemplo pisos, paredes, zócalos, callejones, pasadizos, caños y aceras, que serán construidos de forma de que permitan adecuadamente la movilización
dentro de las instalaciones, que permitan la limpieza, la eliminación de los residuos y que sean todos los adecuados para que se pueda desarrollar la actividad. De igual forma, en el artículo 8 de las instalaciones, con respecto a distancias mínimas que se deben de cumplir, es importante considerar la distancia con respecto a linderos o a líneas de colindancia de vecinos y de vías públicas, las condiciones, por ejemplo, de terrenos con pendientes mayores al 30%, que ya vendría a ser 50 metros, no menos de 500 metros de medidos horizontalmente con respecto a los linderos de los establecimientos de salud o establecimientos educativos o establecimientos para adulto mayor. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con los tratamientos de aguas residuales y los retiros de los tratamientos de aguas residuales y cuerpos de aguas con respecto a la ubicación de la granja. Entonces, en esta parte es muy importante, pues ya hasta lo que hemos mencionado acá en la charla, es muy importante considerar que el certificado veterinario de operaciones, de igual forma como lo establece el artículo 9, ¿verdad? Es obligatorio, que todos los sistemas de producción lo deben de tener y que esto está establecido en la ley 8495, que sus lineamientos o que sus requisitos o lo necesario para obtenerlo está descrito en el decreto 34854 y que de igual forma para poder desarrollar la actividad cumpliendo con la legislación o con los lineamientos legales ya establecidos, pues existe un reglamento específico para ustedes que es el 37155. Ahora bien, existe una matriz en la página SENASA que es la matriz de requisitos para obtener el CVO. Cuando ustedes accesan a la página principal SENASA, ustedes van a tener dentro de la información una casilla que se llama CVO. Ustedes le dan doble clic ahí y hay una parte que dice requisitos para obtener el CVO según la actividad. Cuando ustedes le dan doble clic a ese apartado, se les va a desplegar esta matriz, que es una página Excel, y en esta página Excel ustedes van a poder ubicar lo que sería la producción de ganado porcino y cuáles serían los requisitos para poder desarrollar la actividad según el tamaño pequeño, de subsistencia, mediano o grande, y cada uno de los requisitos para poder optar por el certificado veterinario de operaciones. En esta parte, como les dije al inicio de la charla, es muy importante, señoras y señores, que ustedes tengan pleno conocimiento y también que estén realmente conscientes de que están firmando una declaración jurada y que al firmar la declaración jurada ustedes están dando fe de que conocen y que cumplen con los lineamientos para la actividad que ustedes están solicitando el certificado veterinario de operaciones. Ahora bien, cuando nosotros vemos en la tabla de requisitos cada uno de lo que se nos va a solicitar para poder desarrollar la actividad, en el caso específico de ustedes como productores porcinos, tienen que presentar el plan de manejo de residuos. Aquí es importante también, y ya entrando en materia de lo que sería el aprovechamiento en este caso de residuos, que son todos los reglamentos que competen a MAC, o vertido y reuso de aguas residuales, que es competencia del Ministerio de Salud, tener muy claro algo. Existen los residuos sólidos y existe lo que sería aguas residuales. Con respecto a residuos sólidos, sacos, botellas o envases de agroquímicos, residuos, por ejemplo, infectocontagiosos, que son aquellos que puncen, corten o rasguen, residuos de antibióticos, jeringas, etcétera. Para cada uno de esos residuos, incluso los orgánicos, tenemos que montar o establecer un programa de manejo de residuos. Ese programa de manejo de residuos, como les digo, es para cartón, para papel, para plástico, para infectocontagiosos, para residuos orgánicos, etcétera. Es un programa que se describe en el reglamento 37567, que es del MAC, que es del Ministerio de Salud, y toda actividad productiva lo debe de tener diseñado, implementado y actualizado en finca. Y lo que hacen ustedes es que se van al reglamento o al decreto que les estoy mencionando yo aquí, que es el 37567, y en el anexo 2 de ese reglamento se encuentra un cuadro, todo lo que sería el anexo 2, ustedes desarrollan ese cuadro
y implementan ese plan en su sistema productivo. Toda actividad productiva debe de contar con este requisito y es un requisito que está regulado por el Ministerio de Salud. Ahora bien, está el agua residual, que es la que se origina del lavado de las instalaciones, que se mezcla con bosta, con orina y con restos de alimentación para animal, y que se pueden hacer con ellas dos tipos de tratamiento. Uno sería dos tipos de tratamiento y de aprovechamiento, mejor dicho, o enfoquémonos en lo que sería el tratamiento. Todas las aguas residuales que se generen en nuestro sistema productivo deben de contar con un sistema de tratamiento. Este sistema de tratamiento, que puede ser biodigestores y lagunas, solamente lagunas, etcétera, tiene que estar aprobado por el Ministerio de Salud. Aprobado, por ejemplo, la ubicación, y en el caso de medianos y megaproyectos, grandes o megaproyectos, tienen que tener planos constructivos que tienen que estar aprobados por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, Municipalidad y Ministerio de Salud, que es con el APC, que es la aprobación de planos constructivos, que es un sistema digital que utilizan estas tres instituciones. Cuando nosotros tenemos un sistema de tratamiento de aguas residuales, vamos a tener un efluente. Un efluente es lo que sale, el agua ya tratada que va a salir de la última etapa del sistema de tratamiento. Este efluente, ustedes con este efluente pueden realizar tres acciones. Uno, vertido, que cuando hablamos de vertido es que cuando ese efluente sale del sistema de tratamiento, cuando tenemos ese efluente ustedes lo pueden verter en una fuente de agua y ese vertido tiene que contar con el permiso de vertido de el MINAI, de la Dirección de Aguas que pertenece a MINAI. Vertido. Dos, reuso. El reuso se presenta o se solicita ante el Ministerio de Salud. Vertido y reuso tienen que estar regulados por Ministerio de Salud y por MINAI y van a tener ustedes que presentar los reportes operacionales, que es cuando yo tomo una muestra, la llevo a un laboratorio o se contrata un profesional, se lleva a un laboratorio y se determinan con el reporte operacional que cumple con los parámetros para vertido o reuso según las tablas del reglamento 33601. Y como les digo, es regulado por Ministerio de Salud y por la Dirección de Aguas del MINAI, si es vertido o reuso específico para Ministerio de Salud. Con respecto al aprovechamiento de los nutrientes que se encuentran en ese efluente, entramos nosotros como MAC, porque ya no sería ni vertido ni reuso, sino que sería aprovechamiento agronómico. Y para el aprovechamiento agronómico de los efluentes, de los sistemas de producción porcina, contamos con un reglamento que es el 42367-MAC. Como les mencioné, en el caso de bovinos también tenemos un reglamento para aprovechamiento de lo que es el agua lavado de los galerones y es el 37017. Ahora bien, si ustedes como porcicultores no lavan sus instalaciones y tienen un sustrato o una materia, como hablamos ahora en el video anterior, un material que absorbe la humedad de la orina, de la excreta y de la alimentación de los bebederos de los corrales, ustedes pueden optar por la directriz de cama seca, que la directriz de cama seca es un plan donde usted le va a dar un mantenimiento adecuado a esa cama en galerones, en corrales, para que los cerdos tengan buenas condiciones, y esa cama removida se compostea y se utiliza como abono orgánico para los suelos. La directriz de cama seca está regulada también por nosotros como MAC, específicamente SENASA. Con respecto ya entrando en materia, con respecto a lo de los reglamentos, y como les mencionaba anteriormente, el reglamento de aprovechamiento, voy a enfocarlo un poquito con respecto a la parte bovina. Lo que se pretende con estas herramientas jurídicas que vienen a ser técnicas es que podamos aprovechar el recurso excreta
en nuestro sistema productivo. ¿De qué manera? De manera que sea un mejorador de las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Es decir, no se considera la excreta bovina, en este caso, o porcina, el efluente, como un desecho o un agua residual. Se considera un recurso de origen animal. Vean qué interesante lo que sucede, por ejemplo, a nivel de bovinos con el nitrógeno, fósforo y potasio con respecto a lo que es el aprovechamiento de estos nutrientes. En un bovino, el 20% aproximadamente del nitrógeno que consume el animal lo invierte en mantenimiento, 20% lo invierte en la leche y 60% lo deja en excreta. Algo muy similar sucede con el fósforo y hasta un 75% del potasio que consume el animal lo excreta. Un comportamiento muy similar sucede a nivel de cerdos. La mayoría o la mayor cantidad, el mayor porcentaje de los nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, que bien sabemos nosotros que son fundamentales para el desarrollo de los cultivos, se quedan en la excreta. Ahora bien, ustedes pueden decir, ¿qué animal más ineficiente? ¿Cómo invierte tan poco en leche y en carne, que por ejemplo es lo que se vende, y deja tanta cantidad en la excreta? La respuesta a su cuestionamiento es muy sencilla. El animal es tan sabio que procura dejar en la excreta la mayoría de los nutrientes que consume, porque esta excreta va a llegar, en este caso, al cultivo pasto, por medio del suelo, va a llegar al suelo para que estos nutrientes fertilicen ese suelo y ese suelo le brinde al pasto los nutrientes necesarios para que crezca y el animal pueda tener comida, que es lo que ellos van a llegar en la próxima rotación a consumir, que es el pasto. Es un ciclo. El animal deja la mayoría de los nutrientes en el suelo para fertilizarlo, el suelo fertilizado le da esos nutrientes al pasto y el animal llega y se lo come. Y nuevamente lo deposita en el suelo y nuevamente el suelo produce pasto y nuevamente ellos se lo comen y nuevamente excretan y el ciclo de los nutrientes se daría en el mismo sistema animal, suelo, pasto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros, en este caso, tenemos animales confinados, tanto en los corrales como en la sala de ordeño, en el caso de bovinos de lechería, etcétera, y tenemos que devolverle, por tanto, la excreta que se queda en los corrales al suelo para que pueda continuar el ciclo. Es decir, tenemos que devolver al suelo y tenemos que evitar que nuestro recurso excreta llegue a los sistemas, por ejemplo, de cuerpos de agua, a los sistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque la forma en que el agua en que la excreta se manifiesta en el agua es totalmente diferente a cómo se manifiesta la excreta o el beneficio de la excreta en el suelo. En el agua, la excreta, para la degradación de esa excreta, se invierte oxígeno y ese oxígeno hace, al invertirse en la descomposición de la materia orgánica, hace que el agua quede sin oxígeno y que la vida que se desarrolla en esa fuente de agua pues muera. Y en el caso del suelo, la excreta lo que hace es que mejora las características físicas, químicas y microbiológicas, porque al incorporarle materia orgánica, yo lo que estoy haciendo es que el suelo cobre más vida. Es totalmente diferente y esa es una de las razones fundamentales por las que tenemos que evitar que la excreta llegue al agua. De igual forma, eso es un impacto ambiental, pero tenemos todo un impacto económico, porque si nosotros nos enfocamos nuevamente en esta filmina, si uno de los principales o el principal costo de producción es la alimentación, nosotros estamos en este caso invirtiendo muchísimo más dinero en excreta que en lo que podemos vender, que en este caso podría ser, en el caso de lechería, leche y carne, y en el caso de ustedes como porcicultores, carne. Es decir, sale más caro y está científicamente comprobado que sale más caro producir excreta que producir carne y leche. Ahora bien,
el Reglamento Ejecutivo 42367, que se publica en el 2020 enero, nace de una necesidad de que cuando ustedes presentaban como porcicultores los reportes operacionales, lo que eran nitrógeno total y fosfatos no cumplían con lo que estaba establecido en las tablas del Reglamento 33601. Por más biodigestor y lagunas, por más sistemas primarios, secundarios, terciarios que ustedes desarrollaban en su sistema, lo que era nitrógeno total y fosfatos no estaban cumpliendo con las tablas. Entonces hay una directriz que se emite por parte del Ministerio de Salud si se dice que mientras no se modifiquen las tablas del 33601, ustedes pueden cumplir con los reportes operacionales aún sin alcanzar los parámetros descritos en las tablas. Ahora bien, el nitrógeno y el fósforo son nutrientes fundamentales si yo lo aplico en suelos para que sean aprovechados por cultivos. Como les decía anteriormente, se manifiesta totalmente al contrario con respecto a las fuentes de agua. En fuentes de agua, nitratos, fosfatos contaminan, incluso intoxican. En suelo bien utilizado, ayuda para que los cultivos crezcan y voy a tener un mayor rendimiento de producción. Es así como entonces se presenta o se publica el reglamento 42367, donde dice que tengo un efluente, que es el líquido que fluye de la salida de última etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales en Porquerizas, y que voy a desarrollar un plan de aplicación y uso de efluentes provenientes de las granjas como mejorador de las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Es así como se presentan, entonces en este caso, ante el SENASA como requisito para el cumplimiento del certificado veterinario de operaciones, un plan de aplicación y uso de efluentes provenientes de las granjas, donde hay que hacer o realizar una valoración agrícola del efluente, un análisis químico para determinar cuánto nitrógeno, fósforo y potasio cuenta este efluente, un análisis de suelo para saber cuánto nitrógeno, fósforo y potasio tiene ese suelo y saber a qué cultivo, según la demanda de ese cultivo, se lo voy a aplicar para determinar en este caso con una ecuación que dice demanda del cultivo menos concentración del suelo, cuántos metros cúbicos de efluente puedo aplicar y en cuánta área. Es decir, es un plan agronómico donde considero la parte química del efluente, del suelo y la necesidad del cultivo al que yo se lo voy a aplicar para determinar cuántas hectáreas sin tener que saturar de nitratos y fosfatos ese cultivo, porque recordemos que el nitrato y el fosfato es contaminante si yo saturo el suelo y por consiguiente el cultivo. En caso, por ejemplo, de pastos saturados con nitratos y fosfatos, si yo ingreso a ese aparto animales jóvenes, bovinos, que consuman ese pasto, por lo general voy a tener intoxicación de animales. De aquí, pues entonces es importante saber que existe la normativa, ¿verdad? Que establece el plan de fertilización, como les decía anteriormente, según el nitrógeno, el fósforo y potasio, y que se deben de cumplir con las normativas para los permisos de ubicación por parte del Ministerio de Salud, y además lo que sería el sistema de tratamiento de aguas residuales tratamiento de aguas residuales aprobado por el Ministerio de Salud, en el caso de granjas de subsistencia y pequeñas, van a ser eximidos de presentar los planos constructivos. Siempre se debe de presentar ubicación ante el Ministerio de Salud porque necesita un sistema de tratamiento. En el caso de subsistencia y pequeña no tienen que presentar los planos de construcción, pero sí es importante saber que aún yo aplicando el efluente, la última etapa del sistema de tratamiento a suelos con cultivos, siempre el Ministerio de Salud va a tener esa pequeña parte de dar el permiso de ubicación al sistema de tratamiento. Ahora bien, en aquellos sistemas donde definitivamente por espacio de la finca, por disponibilidad de agua, por asuntos económicos para poder emplear ese dinero, para poder destinar ese dinero para los permisos constructivos, para los reportes operacionales, etcétera, existe una alternativa que se publicó en el 2021, que es una directriz, igual tiene peso jurídico en reconocimiento ante las instituciones, en este caso Ministerio de Salud, y SENASA como requisito para optar por el certificado veterinario de operaciones, y la directriz de cama seca lo que establece es que con la utilización de un material que absorba la excreta, la orina y el agua, no se dé generación de aguas residuales, puedo presentar este documento ante el SENASA y se me va a considerar el requisito
para el otorgamiento del certificado veterinario de operaciones en lo que respecta al manejo de excretas. Nosotros como MAG y SENASA velaremos para que se dé el cumplimiento de lo que son las normativas o los lineamientos para poder desarrollar cama seca, porque en este caso sí es muy importante saber que no deben haber lixiviados, que los pisos, es decir, no puede salir, si yo tengo cama seca, no puede salir nada de líquido de los corrales al ambiente, que los pisos tienen que ser de cemento, que tenemos que considerar el tipo de producción, si es engorde o si es maternidad, para saber qué tanto voy a cambiar ese material. Hay que considerar el tipo de alimentación, porque si yo tengo alimentación líquida, pues por supuesto voy a tener que considerar mayor frecuencia de limpieza de la cama, porque se me va a mojar más rápido. Y también es muy importante considerar que tengo que darle trazabilidad a esa cama, tanto de lo que es el cambio de la cama, lo que es el procesamiento y a dónde se va a dirigir esa cama ya procesada, porque si tenemos que tener un control de que la cama verdaderamente ya procesada, es decir, el compostaje va a llegar a cultivos y no va a ser dispersa sin ningún control del ambiente, porque de igual forma estaríamos ocasionando un impacto ambiental negativo. Un impacto ambiental negativo que, como decía y como ustedes vieron en el video, pues al final de cuentas, bien utilizado, más bien se va a revertir a un beneficio económico y ambiental, por supuesto, para nuestro sistema productivo. De aquí es importante considerar que en la cama seca tenemos grandes ventajas con respecto al rendimiento animal, en cuanto al bienestar animal, en cuanto a la parte ambiental. Es una inversión inicial relativamente baja si lo comparamos con los permisos de construcción que en muchos de los sistemas se deben de tramitar. Sin embargo, sí requiere la parte del mantenimiento continuo, pero al final de cuentas el hecho de poder seguir produciendo bajo una modalidad como esta y que no se nos dé un cierre por un impacto ambiental negativo es lo fundamental de las ventajas que nosotros podemos tener con cama seca. En esta parte, con cama seca, es importante considerar, ¿verdad?, que el artículo 5 establece los lineamientos, no pisos de tierra, bebederos y comederos ubicados o de manera que no humedezcan el material, paredes donde el material no salga de los corrales, que los corrales estén ubicados en una zona donde no entre el agua de escorrentía. Entonces, si tenemos escorrentía, pues tenemos que hacer todas las barreras para que el agua no entre, agua de lluvia principalmente. Material absorbente que no represente riesgos, por ejemplo, para el animal porque los irrita o porque causa alergias o alguna cosa como esas. Que el material sea el suficiente para poder retener la humedad de la excreta y de la otra parte húmeda que se pueda generar según la densidad poblacional, y que es necesario estar cambiando el material húmedo y la excreta frecuentemente de manera parcial y cada ciclo productivo de manera total para que tengamos cama seca verdaderamente seca. Cuando hablamos de pisos de tierra, no es permitido porque por lo general un mal manejo va a ocasionar este tipo de situaciones, donde los cerdos no van a tener bienestar y donde la cama no se va a poder desarrollar adecuadamente. Y también la parte, pues, importantísima de saber que los animales o la cama debe ir acorde, o la cantidad de cama debe ir acorde a la edad de los cerdos, donde los cerdos se logren ver limpios, se logren ver secos, se logren ver en buenas condiciones de desarrollo, porque eso va a depender la efectividad de la práctica como tal. Esta parte es importante porque no necesariamente es para cerdos en desarrollo, también en algunas partes como por ejemplo maternidad o por ejemplo las parideras, hemos visto que la cama seca bien manejada muy buenos resultados, y esa parte pues es importante que ustedes la consideren, no solamente en corrales para cerdos en desarrollo, también esta parte es importante. Y vean la diferencia, por ejemplo, de la foto acá a mano derecha con respecto a la foto a la mano izquierda. Este es el mismo lugar, el antes y después de haber implementado la cama seca, y realmente se ve el desarrollo de los cerdos, el bienestar de los cerdos, el olor,
de las instalaciones, de la porqueriza como tal. En cama seca prácticamente no hay olor, prácticamente no hay presencia de moscas, el bienestar de los animales, las enfermedades, el aumento incluso en la cantidad de animales. A nosotros este productor del video nos decía, yo antes no podía tener más animales en mis corrales porque si yo lavaba no tenía dónde tirar esa agua. Ahora como no utilizo agua, no tengo que estar pensando en las piletas, que es el equivalente a las lagunas de oxidación, porque en mi finca no tenía espacio para tener lagunas de oxidación como sistema de tratamiento. Y esto me ha permitido que ya tenga todos los corrales llenos, que pueda seguir manejando la actividad y que realmente los cerdos tuviesen o tengan un bienestar muchísimo mayor ya comprobado en enfermedades y en desarrollo. Vean la diferencia, por ejemplo, acá cama seca. Esto de la izquierda, pues como ustedes bien lo ven, no es cama seca. Aquí no podríamos decir que implementan adecuadamente el sistema, porque en la cama seca no deben de existir encharcamientos. Tienen que estar los cerdos en condiciones similares acá, a esta fotografía que ustedes ven a mano derecha. Y realmente se ve el bienestar y se nota y se percibe que la cama está bien manejada cuando las condiciones del corral son las adecuadas. Aquí ustedes pueden ver, este era el antes de esa porquería que vimos en el video. Habían remanentes de los corrales y se decía que había cama seca, pero en realidad no, ahí lo que se estaba poniendo eran unos poquitos de acerrí, sin que fuese la totalidad del corral, y al final de cuentas esto ocasionaba que se dieran remanentes que eran los que estaban ocasionando pues ahí una contaminación ambiental. Nosotros en cama seca y en cualquier sistema, ya sea lavado también, de lavado, tenemos que evitar, como les decía anteriormente, que todo esto llegue a una fuente de agua y pues por supuesto que de los corrales salgan todos estos remanentes que manejados de una forma inadecuada se va a convertir en contaminación ambiental. Esto es lo que tenemos que evitar. Al final de cuentas tenemos que ser conscientes que tenemos que ejecutar lo que sería el desarrollo sostenible. Y en el desarrollo sostenible también una parte importante es la parte social. Y nosotros como productores de proteína tenemos que asegurar a nuestro consumidor proteína de altísima calidad y en armonía con el ambiente. Esta parte de los corrales en malos estados, paredes y zócalos que no eviten que el material salga a los corrales o que ingrese agua escorrentía. La forma en que los comederos y los bebederos están ubicados en nuestros corrales son determinantes para que este y cualquier otra tecnología de aprovechamiento o de disposición o de tratamiento de aguas residuales o de residuos pueda tener éxito. Si nosotros no empezamos por la parte del manejo adecuado en los sistemas productivos, no vamos a tener ni cerdos en buenas condiciones, ni carne con inocuidad o con los estándares de calidad requeridos, ni vamos a poder cumplir con lo que es la protección del ambiente para poder continuar viviendo. Es decir, bajo condiciones como estas, nosotros no vamos a asegurar nunca que vamos a poder continuar con la producción. Y aquí es una parte importante, ¿verdad? Que yo sí quisiera como dejar claro como funcionaria estatal. Para poder producir es necesario cumplir con la legislación vigente, pero el cumplimiento de la legislación vigente no es nada más que los lineamientos que se establecen para que la carne sea de calidad y en la cantidad requerida. Es decir, si nosotros procuramos la legislación vigente y procuramos alcanzar el concepto de desarrollo sostenible que establece, produzca, sea económicamente rentable y déjele recursos a las generaciones que vienen, si no procuramos estos dos factores importantes, no vamos a poder seguir produciendo. Y es aquí donde nosotros entonces como SENASA tenemos que llegar, emitir un acto administrativo con un cierre técnico y eso es lo que no se quiere. Nosotros como funcionarios tenemos que procurar el reparto de la riqueza, tenemos que apoyarlos para que sigan produciendo, pero ustedes como productores tienen que procurar la legislación, tienen que procurar los estándares de calidad y tienen que mostrar verdaderamente con sus acciones y con su sistema productivo que se cumplen con las acciones y que se cumplen con todo lo que se requiere para poder seguir brindándole a este país la proteína que necesite y podamos seguir brindándole a las futuras generaciones los recursos que necesitan para continuar. Básicamente, y ya en resumen, con cama seca, todas las
todas las granjas porcinas que opten por la cama seca y se verifique que realmente se cumplen con todos los lineamientos, pues van a cumplir con el programa de manejo de residuos o el requisito de manejo de residuos en cuanto a excretas. Y de igual forma, pues este documento se presenta escrito, desarrollado por un profesional atinente a la rama y se presenta al SENASA para poder optar por el certificado veterinario de operaciones. La cama seca, como les decía, tiene que estar composteada y es parte del sistema donde en la directriz de cama seca, que es un documento que ustedes pueden acceder en los sistemas de información jurídica de Costa Rica, igual forma en las páginas de SENASA, y el 42367, que es el aprovechamiento también en el caso de las porquerizas que laven, estos lineamientos son lineamientos legales y tienen o les brindan a ustedes toda la información de los pasos que deben de cumplir para poder presentar ante el SENASA este requisito, que es un documento escrito que tiene que estar diseñado y que tiene que estar implementado en un sistema productivo como parte de la declaración jurada o de la solicitud del certificado veterinario de operaciones. Básicamente esta es mi presentación. Tenemos un tiempito para preguntas, entonces no sé las compañeras cómo lo van a desarrollar esta parte de preguntas y si les queda de verdad alguna consulta, yo estoy para servirles, yo estoy a cargo de la unidad agroambiental a nivel nacional. Por lo general estoy en campo, pero me pueden contactar vía correo electrónico o podemos tener algún canal de comunicación en las oficinas de Barrial de Heredia. Y estoy para servirles, Rebeca Gutiérrez, y estoy atenta a las consultas que puedan tener. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Rebeca por la exposición tan completa y tan, ¿verdad? Importante información para todos los porcicultores. Entonces, a continuación, mientras, bueno, los invitamos, ¿verdad? A que vayan realizando sus consultas en la opción de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior de la pantalla o también mediante el chat. Entonces, pues les invitamos que vayan realizando sus consultas y mientras las van realizando, vamos a ver un video de crédito a su medida. Si usted requiere de apoyo financiero para fortalecer su actividad productiva, puede contar con nosotros y con gusto le apoyaremos. En Funde Cooperación encontrará este crédito a su medida, una alternativa de apoyo financiero para personas emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas, tanto individuales como asociadas, en especial para aquellas personas que a través de sus actividades productivas generan un impacto positivo y sostenible en sectores como el agropecuario, turístico, proyectos liderados por mujeres, de eficiencia energética, valor cultural, así como acciones climáticas. En Funde Cooperación le ayudamos con la compra de nuevas tecnologías eficientes, terreno, equipo, vehículos, maquinaria, remodelación de instalaciones, capital de trabajo y cancelación de pasivos. Con crédito a su medida, financiamos montos desde 500.000 hasta 75 millones de colones, a plazos de 5 hasta 10 años. Las tasas de interés las adecuamos a cada caso en particular. Para eso, le brindamos acompañamiento y asesoría desde la aplicación. Tome en cuenta que manejamos periodos de gracia totales y parciales, formas de pago diferenciadas y garantías hipotecarias, prendarias, fiduciarias, mobiliarias y con el aval del Fideimas. Crédito a su medida, una opción amiga para su crecimiento. Muchas gracias y una disculpa porque justo en el momento
en que abrí micrófono se cayó mi conexión. Una disculpa por eso. Vamos entonces ahora sí, después de haber visto este interesante video de crédito a su medida, donde saben que pueden encontrar esa opción de financiamiento con requisitos sencillos, trámite ágil, acompañamiento cercano y condiciones sumamente favorables en cuanto a tasa, a plazo, a monto, y que además toda esta información la pueden encontrar en el sitio web de Fundecooperación. Ahora sí vamos a proseguir con las preguntas de la audiencia. Como se me cayó la conexión a internet, sé que había una pregunta en el chat. Lo que quisiera hacer es pedirle a la persona que la formuló si la pudiera leer, por favor, porque al tener que reconectarme se me vació el chat de Q&A. Entonces, si gusta, puede abrir su micrófono y hacernos la pregunta, por favor. Pero si gustas, yo la puedo leer, por acá la tengo. Bueno, adelante, gracias. Entonces, bueno, nos decía Estefanía Ureña que, bueno, agradecía por toda la explicación y tenía dos consultas. La primera es si se da el uso de los efluentes para el uso como mejorador de suelo para que sea aprobado por SENASA y obtenga el visto bueno para el CVO, tiene que tener antes el permiso del Ministerio de Salud. Contesto yo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, porfa. ¿Puede habilitar cámara, porfa? Gracias, gracias. Sí, vamos a ver. Vea, Estefanía, ahí más o menos le contesté escrito. Todo sistema de tratamiento de aguas residuales debe contar con el visto bueno del Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, un sistema de tratamiento de aguas residuales para que ustedes lo puedan, llámese laguna de oxidación o biodigestor, lagunas de oxidación, etcétera, dependiendo la carga orgánica y los parámetros a los que ustedes tienen que cumplir. Lo primero, antes de construirse, que debe tener es el visto bueno de ubicación. ¿Ok? Y el visto bueno de ubicación lo emite el Ministerio de Salud. Es como cuando usted va a construir una casa o como cuando usted va a manejar un vehículo. Lo primero que tiene que tener son los planos aprobados, en este caso de la casa, por ejemplo, con la municipalidad, etcétera. Y para conducir el vehículo debe contar con la licencia, ¿verdad?, de conducción. Es lo mismo en los sistemas de tratamiento. Los temas de tratamiento, lo primero que deben de contar es con el visto bueno de ubicación del Ministerio de Salud. Si su sistema productivo es mediano, grande o megaproyecto, tiene además que tener planos constructivos. Y estos planos constructivos deben de estar presentados ante la APC, aprobación de planos constructivos. Y en este APC interviene el Ministerio de Salud, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Municipalidad. Es decir, es un plano realizado por un ingeniero, por un arquitecto, y es un plano tal cual se presenta para cualquier edificio habitacional o comercial, etcétera. Esto es un sistema de tratamiento que tiene que tener planos. Ahora, ustedes se van a sorprender y van a decir, Dios, ¿por qué tantos requisitos? Vean, estos requisitos vienen desde hace años y está la legislación establecida desde hace muchísimos años. Lo que sucede es que muchas veces, y era parte también importante de que quedara claro en mi charla, porque para nosotros es importantísimo que ustedes sepan que ustedes están firmando una declaración jurada, y en esa declaración jurada están diciendo que conocen y que cumplen con la legislación, y dentro de la legislación el sistema de tratamiento debe contar o con planos, dependiendo del tamaño, constructivos aprobados por el APC, o con visto bueno de ubicación del Ministerio de Salud. Y sí, en realidad, ustedes firman una declaración jurada, con esa está dejándonos claros a nosotros con SENASA que cumplen con esto y sí deben de tener de previo los vistos buenos y las aprobaciones por parte de las instituciones competentes. Y de igual forma, en el caso de aprovechamiento, nos presentan ahora sí a nosotros el documento agronómico y nosotros lo aprobamos. ¿Ok? Entonces, sí deben de cumplir, si van a firmar una declaración jurada donde dicen que sí cumplen y nos presentan a nosotros el documento escrito desarrollado por un profesional atinente, que en este caso es el que tenga conocimiento agronómico, porque es un plan agronómico lo que nos van a presentar como aprovechamiento del efluente luego de que salga del sistema de tratamiento de aguas residuales. ¿Ok? No sé si Estefanía le quedó claro. Gracias, doña Rebeca, por su respuesta. Bueno, yo en el Q&A no veo más consultas. Realmente animaría a las personas que nos están acompañando a
evacuar cualquier duda, aprovechar toda la experiencia y conocimiento que doña Rebeca tiene. Podemos dar aquí unos segundos por si alguien más quiere formular alguna consulta. Aprovechen y ¿verdad? Evacúen cualquier inquietud que tengan para que su actividad porcina pues funcione de la mejor manera. O también si tienen alguna consulta sobre el programa Crédito a su Medida. De igual manera, posteriormente, al finalizado este webinar, nosotros siempre colgamos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube la charla por si la quisieran volver a repasar, porque yo sé que fue mucha la información que doña Rebeca nos compartió esta tarde y toda es muy, muy importante y muy útil y a lo mejor requiere una segunda revisión para poderla ir asimilando mejor. No tengo más preguntas. Tal vez entonces, pues pasaría a contarles que la próxima semana vamos a tener nuestra cuarta y última charla sobre el tema de herramientas para la toma de decisiones en la actividad porcina. Va a versar acerca de un poco los registros que se deben llevar en la finca y demás. Entonces les esperamos a las 3 de la tarde. Nos va a acompañar el ingeniero Jesús Manuel Batista del INTA, también una persona con mucho conocimiento en la producción porcina. No me resta más que invitarles a seguirnos en las redes sociales, a ingresar a nuestro sitio web también para que conozcan un poco más de todas las actividades que Fundecooperación desarrolla, en este caso en alianza con diferentes organizaciones. En nombre entonces de Cargill, Provimi y de Fundecooperación, muchísimas gracias por su compañía esta tarde y nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias, Rebeca.